Hola a todos, se acabó el año 2020 y justamente coincide con la fecha en la que se acaba mi pasaporte y también de Navidad me regalaron este mapita para tachar los países en los que se ha estado y quise hacer un video como combinando un poco las dos cosas, también el final del año que pues me parece muy significativo. Eh, Mi intención era terminar el pasaporte este año. Pues acá están todos los sellitos, pero me faltó esta paginita y acá media página. De resto pues están los sellitos de los diferentes países que he visitado. Algunas visas son súper bonitas como esta, la de Tailandia, me encanta. La de Vietnam también, muy bonita. La de China, la de Mongolia, que me fascina. Los demás sí son como sellitos, donde hay visas pues sí son así como más elaboradas. Y la de México, que ya no se necesita, pero cuando fui por primera vez me tocó sacarla. Y bueno, no alcancé a llenarlo porque se me venció justamente ahorita en diciembre. Y pues bueno, yo tenía la firme intención de llenarlo en este año 2020, pero definitivamente en 2020 pues no viajé a absolutamente ninguna parte. En 2020 pues surgió todo el tema de la pandemia y realmente, y a pesar de que pues tengo el canal de viajes, no viajé. Estuve aquí, en este sitio, en este lugar prácticamente todo el año, pues desde que empezó la pandemia. Y finalmente, si bien tenía el propósito de llenar el pasaporte, pues bueno, quedó esa paginita en blanco. Y pues de todas maneras, en el contexto de los viajes, para mí el nos vamos a viajar tiene que ver mucho con el viaje que todos estamos haciendo acá en este planeta, en la Tierra. Eso para mí es como muy esencial. Yo la verdad me siento en un viaje todos los días porque sé que nuestra permanencia acá no es pues para siempre. Y entonces ese contexto de viajar en ningún momento lo pierdo. Entonces visitar los diferentes países hace parte de esta experiencia de viaje, que es algo que me gusta mucho, que quiero seguir haciendo y compartiendo en el canal, pero pues que de todas maneras la experiencia de viaje como tal, pues para mí es la experiencia de viajar a este planeta de alguna manera, así lo vivo yo. Y bueno, pues entonces como me regalaron el mapa, quise hacer un ejercicio y puse acá en un programa en internet los 26 países en los que he estado, los nombres, y aleatoriamente le voy a dar para que salga un país y les cuento a ustedes brevemente un par de cosas, así las primeras que se me vengan a la mente de ese país mientras voy tachando en el mapa. Ya tengo unos tachados porque los había empezado a tachar y luego se me ocurrió la idea de hacer un video que lo quería hacer en vivo pero no tengo muy buena señal de internet, entonces pues bueno, así, grabado. Y entonces le voy a dar clic para que me diga el primer país de esta lista aleatoria mientras lo voy tachando en el mapa. Y me salió Mongolia, que ya lo había tachado, bueno. Mongolia. Un par de cosas así súper chéveres que se me vengan a la mente. Mongolia es un país muy grande y es el país menos densamente poblado del mundo, o el segundo. Eh, es desértico prácticamente todo, es bastante alto. De hecho, Ulaanbaatar, que es la capital más fría del mundo. Y es un país de gente muy amable, es un país que nos pareció muy chévere cuando lo visitamos. Cantan súper bonito, hay unas formas tradicionales de música de Mongolia que cantan como con todas las cuerdas vocales e incluso utilizan unas que generan unos sonidos muy altos que suenan como pajaritos realmente. Es el país también que tiene, uno de los países en los que el contorsionismo es como uno de sus fuertes. Eso fue algo que me sorprendió también allá. Vi a una chica incluso que cogió una cuchara y mordió la cuchara y se paró. O sea, mordiendo la cuchara, se paró en la cuchara mordiéndola. O sea, rarísimo. La música súper genial.
Es un país al que definitivamente volvería, es un país del que no sabía casi nada cuando fui, pero que realmente me encantó. Es un país que recomiendo mucho. Es para disfrutar cositas muy simples realmente, pero diferentes, porque pues es un país donde todavía un alto porcentaje, cercano al 60% de la población, todavía es nómada. Eh, es un país que fue un gran imperio, uno de los imperios más grandes del mundo. Ciertamente llegó a ser el primero o segundo en términos de magnitud que llegó a alcanzar en algún momento en la historia por la expansión que tuvieron con Genghis Khan, que Genghis Khan está en todos lados, está en los billetes, en estatuas. Es un país, por supuesto, entonces con mucha historia. Hay fósiles de dinosaurios, está el desierto del Gobi, que es un desierto grandísimo. Todo este tema de la gente que es nómada es algo realmente muy interesante. Es un país que conserva mucho de su tradición cultural y eso lo hace muy bonito. Bueno, vamos con otro país. Uy, China, me salió justamente al lado. Bueno, voy a decir primero algunas cositas y ya lo tacho. China, China es genial. Pero ¿qué puedo decir así brevemente? Bueno, en China lo atravesamos de norte a sur durante cerca de 3 meses aproximadamente. Es un país también muy diferente. Es complejo un poco viajar por China porque no te funcionan las aplicaciones que nosotros utilizamos en el celular. No funciona Google, Facebook, YouTube, Google Maps, etcétera. Entonces viajar se hace un poco complejo. Tiene uno que adaptarse al internet y a las aplicaciones de China para poder entonces uno como empezarse a ubicar. Pero China es un país tremendamente monumental. Tiene muchas construcciones que son muy grandes y muy bonitas. Estoy haciendo referencia a las construcciones históricas de los palacios de los emperadores, de Budas gigantes. Está el Buda más grande tallado en roca, de hecho la estatua tallada en roca más grande del mundo antiguo, que pues es una estatua gigantesca como de unos 60 y tantos, 70 metros, que tallaron toda una montaña para hacerlo. Ese lugar me pareció fantástico. Los pandas, que pues son tan bonitos y que son pues de China. La gente también es tremendamente amable, son personas que generalmente no son como muy a hablarte o acercarse, pero cuando uno tiene la oportunidad de conocer a algunas personas de allá, realmente son realmente muy amables. Eso fue algo muy bonito de China. Las personas que conocimos allá fueron realmente muy, muy, muy amables. De pronto de los países donde he sentido más amabilidad por parte de la gente que uno tiene la oportunidad de conocer. Los desconocidos, pues nada. Pero con las personas que uno tiene la oportunidad de conversar, de acercarse, realmente es una experiencia muy bonita. La muralla china es súper chévere. Viajar por China, una vez uno le coge como el tiro al tema de cómo funciona el sistema de transporte allá y algunas cositas básicas del idioma, uno ya se empieza a movilizar con cierta facilidad porque hay trenes por toda parte de China. Es un país que está creciendo muchísimo, que están construyendo un montón, que tiene que se le ve pues como mucho de ese desarrollo. Pues ciertamente pues va a ser una de las o va a ser la potencia más grande del mundo. Incluso ya en noticias económicas empieza a surgir ese tipo de información. Y pues es un país que tiene una historia tremenda. Es realmente muy bonito. Es difícil decir poquitas cosas de un país, pero bueno, voy a tachar entonces a China. Wow, súper grande China. Bueno, voy con otro país. Guatemala, que ya lo tengo tachado también. Guatemala es el corazón del mundo maya. Es donde más pirámides de los mayas hay. Y hay algunas pirámides que están incluso en la selva. Entonces es súper chévere porque te puedes subir a las pirámides y las pirámides sobrepasan la altura de los árboles y ves la selva encima de las pirámides, en áreas que son naturales, como el Parque Natural Nacional Tikal. El norte, que es el Petén, es muy chévere por eso. La zona del centro de Chichicastenango es súper bonita porque es como muy cultural. Muchos
muchos pueblos indígenas derivados de los antiguos mayas aún existen y viven y manejan también muchas costumbres alrededor, incluso muchas de ellas de las pirámides, rituales que se hacen en esos sitios. Entonces es como muy cultural, conservan mucho de esa cultura. También tienen varios volcanes y lagos súper grandes como el lago Atitlán, que es también muy bonito. Entonces Guatemala me parece que es un país súper interesante por todo ese mundo maya, por la naturaleza que tiene y la cultura. Tailandia, también ya lo había tachado. Tailandia es un país tremendamente budista y, bueno, una cosa que es súper importante de Tailandia y que es muy interesante es que es un reino. Y es un reino de verdad, verdad. Es decir, nosotros de pronto pensamos en los reinos como en aquella época del feudalismo y ciertamente es como muy alejado, pero en Tailandia realmente hay un rey y es un rey que es el rey y que la gente lo considera como rey, lo respeta como rey. Sobre todo pues al anterior, el que murió, porque ahora el rey es el hijo. Todos amaban al papá, pero pues sigue siendo un rey, ¿no? Entonces ese ambiente como de que es un rey el que dirige todo y de que en todas partes hay figuras del rey y de que hay casi una devoción como si fuera una deidad, es una vaina súper diferente a lo que nosotros conocemos y es muy interesante. También pues como todo el tema de los templos budistas, porque son muy elaborados. Los templos tailandeses budistas son preciosos, son muy muy bonitos. Y Tailandia también tiene al sur playas muy bonitas. El tema de los elefantes me parece muy interesante. En el norte son domésticos, es decir, hay elefantes en las fincas. Y en la zona del centro estuvimos en un parque natural donde estuvimos buscando elefantes y encontrar un elefante en vida libre fue una cosa realmente espectacular. Tailandia, Bangkok es una ciudad también muy bonita, con mucha historia, pasa por ahí un río y ese río es muy bonito, hay muchos templos y estupas, sitios sagrados del budismo alrededor y realmente es precioso, es uno de los países también más turísticos del mundo. Obviamente ahorita con la pandemia pues no, pero en condiciones normales Bangkok es uno de los países que más turistas reciben y se lo merece. Tailandia es genial. Bueno, me salió Letonia. Ya lo tengo también tachado. Es un país del nororiente europeo que de pronto no es tan sonado. Letonia hizo parte de la Unión Soviética. Todos esos países de esa zona hicieron parte de la Unión Soviética. Recuerdo de Letonia que habían como muchas casitas, es decir, como la casita y al lado como jardines donde la gente tenía cultivadas cosas y tenía como mucha madera, probablemente preparándose para el invierno, y como invernaderos pequeñitos donde me imagino que cultivan en el invierno. Era como un paisaje muy particular. Vi cigüeñas en Letonia. Estuve en un zoológico también, un zoológico muy pequeñito en una ciudad que se llama Daunápolis, que era un zoológico de insectos. Entonces era un zoológico muy chistoso porque los insectos estaban sueltos por dentro, entonces como que habían insectos por todas partes y era un concepto de zoológico muy interesante que me gustó mucho. Estuvimos buscando alces en un parque natural, pero nunca los encontramos. Lo que hicimos fue perdernos en ese parque natural. Eh, pero fue como una experiencia así como más ligada a lo natural, a lo rural, y pues fue bonito. Rusia. Rusia no lo tengo tachado todo, sino que tengo como la zona, como una línea por donde pasamos, porque me demoraría mucho ahorita tachando todo el país porque pues es gigantesco. Alcanzamos a estar casi 3 meses de todas maneras en Rusia, pero aún así es un país tan enorme. Y Rusia, yo creo que una característica que definitivamente es como innegable es su tamaño, y es que el tamaño se siente porque pues hicimos la ruta del Transiberiano. Entonces tú andas en ese tren en Rusia y andas y andas y andas, y luego miras en el mapa y te das cuenta que has recorrido un pedacito tan chiquito de tremendo país tan gigantesco, y andas y andas. Entonces la percepción del tamaño del país realmente era algo que se sentía, es decir, como que avanzas y avanzas y no llegas ni a la mitad y sigues avanzando y pasan días.
Es un país muy grande y tiene muchísimos pinos. Es un país en el que la religión predominante es el cristianismo ortodoxo, y eso es algo significativo porque las iglesias son como muy bonitas, es otro tipo de cristianismo, y me gustaba mucho la música que ponían en las iglesias ortodoxas, como la forma que tienen de cantar los sacerdotes, era como una música muy sonora que me gustaba. Y las iglesias también tienen una forma de poner a los iconos que se ven muy bonitas, son como muy coloridas, me gusta. Moscú y San Petersburgo, bueno, Rusia en general es otro país monumental, es decir, yo tengo el concepto tanto de Rusia como de China de que son países monumentales, es decir, que encuentras cosas como muy grandes, como muy monumentales, es decir, como esos gobiernos que tuvieron en algún momento, el de la Unión Soviética o el de los emperadores en China, se esforzaban por hacer como unas construcciones muy grandes y muy bonitas y muy elaboradas, los zares en Rusia. Entonces encuentras como unos palacios que son actualmente turísticos que puedes visitar y que son realmente geniales. El Hermitage es una cosa también muy bonita. Entonces Rusia me fascinó. Listo, vamos con otro. El Salvador. El Salvador. Ese sí es rápido de tachar. Es muy chiquitico. El Salvador, comparándolo eh, con áreas de pronto de Colombia, es como sumar un par de departamentos, de pronto Quindío, Risaralda, Caldas, de pronto. Y de pronto otro poquito más. Es un país pequeñito que lo he recorrido todos sus departamentos, porque pues es pequeñito, es pequeñito. De El Salvador me gusta mucho Tazumal, que Tazumal es un sitio arqueológico maya. Fue el primer sitio maya que visité alguna vez en mi vida. El Salvador también fue el primer país al que fui en el contexto de la Ruta Maya, que es una de las expediciones a las cuales pertenezco, que también este año está haciendo convocatoria por si quieren verlo en internet. Lo encuentran en la página www.rutainca.org. Y bueno, en ese contexto fui a El Salvador. Tazumal me pareció muy chévere. Me gustaba mucho una canción que es El Sombrero Azul, que dice como el pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Esa canción me parecía muy chévere y sonaba mucho, la escuché como en muchos parques, en muchos sitios, y me gustaba mucho porque era como muy de identidad salvadoreña, y eso me parecía chévere. Me gustan los países que tienen como identidad. República Checa. La República Checa, bueno, República Checa antes era Checoslovaquia, con Eslovaquia, y se separaron en el año 92. Y eso lo recuerdo porque cuando estábamos yendo a República Checa, en el bus íbamos desde, desde Budapest, desde Hungría, y en el bus nos encontramos una tablet. Entonces, esa tablet tenía abierto el usuario y pues era una persona de allá de República Checa. Lo contactamos, le dijimos, mira, nos encontramos tu tablet. Entonces luego fuimos, lo conocimos y él tenía una novia y fuimos con ella, y ella nos contó que su papá en el año 92, cuando ella era una niña, la cogió y le dio una nalgaza y le pegó muy duro, y que ella no entendía, y ella le decía, ¿por qué me pegas? Y el papá le decía, para que se acuerde cuando se separó, cuando se rompió Checoslovaquia. Es decir, eso tenía que quedarle a ella en la memoria, y a mí me quedó esa historia en la memoria. Entonces lo primero que se me viene a la mente es que pues República Checa se separó de Checoslovaquia en el 92. Pero pues República Checa tiene una ciudad que es preciosa, que pues es Praga, y Praga es una ciudad muy bonita. Digamos que cuando buscas en internet información acerca de Praga, seguramente encontrarás que está catalogada como una de las ciudades más bonitas de Europa, o por lo menos de Europa Oriental. Y realmente lo es. En el centro de Praga es un sitio muy bohemio, y eso es chistoso también porque el término bohemio surge de esa región del mundo, porque esa zona de allá
mucho tiempo atrás, antes de Checoslovaquia, se llamaba Bohemia, y eso fue un reino, el reino de Bohemia. Y el reino de Bohemia, pues era como lo es el centro de Praga actualmente, con muchos sitios, con muchos, pues actualmente cafés, pero en su momento pues sitios donde seguramente la gente tocaba música, sitios más bien un poquito oscuritos, con iluminación tenue. Eso que nosotros asumimos como bohemio surge justamente de Bohemia, de ese lugar, del reino de Bohemia que actualmente es Praga. Y pues es una ciudad preciosa, Praga, de la República Checa. Bueno, vamos con otro país, Perú. Perú es uno de mis países favoritos. Perú, con Perú siento como mucha afinidad. Perú era el primer país que yo quería conocer, las cosas se me dieron por el lado del Salvador, pero Perú era un sitio que me llamaba mucho y, y Perú pues lo he recorrido afortunadamente por varias partes, también con la ruta Inca. He estado por la sierra, por el desierto, por la selva. Eh, el Cusco es una ciudad súper interesante, muy bonita, es el centro del mundo inca, donde encuentras mucho de la construcción inca, donde encuentras muchos sitios arqueológicos de los incas. Machu Picchu es súper bonito. Choquequirao, que es otra de las ruinas o yactas incas, porque pues aparte de Machu Picchu hay otras construcciones que los incas hicieron por allá en las montañas, que siempre me ha parecido una cosa muy interesante de tratar de entender por qué les gustaba hacer eso por allá tan alto. Choquequirao es otra ruina así similar, digamos, a Machu Picchu, que se encuentra en lo alto de unas montañas, que es un sitio que me parece muy interesante, que no es tan famoso como Machu Picchu, pero que es un sitio también súper genial. No sé, con Perú tengo como una relación como muy afectiva, realmente. Me gusta mucho, no sé, hay sitios que te, como que te conectan emocionalmente, y Perú tiene como esa conexión. Sí, me gusta. Bueno, Francia. Francia ya lo tengo tachado. Bueno, París. París es una ciudad definitivamente preciosa. La Torre Eiffel me gustó. Yo no soy tanto de que me guste las cosas arquitectónicas. No soy tanto de que me guste, digamos, algo así como una torre, pues que me parezca genial, pero la Torre Eiffel realmente se lo merece. La Torre Eiffel también tiene muchísima historia. La Torre Eiffel no es solo una torre, sino que tiene toda una relación con el desarrollo y el conocimiento de la radio, de la televisión, incluso de la aviación. Eh, es muy alta, entonces la puedes subir tanto caminando hasta una parte y otra parte en ascensor. Y la parte, desde la parte alta pues tienes una vista de todo París. Entonces realmente la Torre Eiffel es genial, realmente lo es. París es una ciudad con muchísima historia, con muchos museos, como muy organizadita, muy pulidita. Eh, sí, me gustó mucho. Tuvimos la oportunidad de estar con una familia parisina, de quedarnos con ellos, entonces esa experiencia también fue muy chévere porque era como comer con ellos y pues lo que ellos hacían de comida, que eran cosas que tenían mucho queso, casi todo era con queso y muchas veces era, pues en Europa casi siempre se toma vino, pero allá también se tomaba champaña en la casa de nuestro amigo. Eh, Estábamos con los papás de él, con los abuelos, entonces era como una dinámica como muy familiar que fue muy interesante conocer. Yo me sentía casi todas las veces que comíamos como en una fiesta, porque pues era como con champaña y era, no sé, era, yo creo que me entienden a qué hago referencia con eso, ¿no? Como que cuando uno destapa una champaña o algo así es una celebración, pero pues allá era una comida. Entonces, eso era interesante. España.
España también ya lo tengo tachado. Me estoy quedando sin voz. Bueno, España fue un país que me sorprendió mucho. Me gustó mucho Barcelona, las ramblas de Barcelona, estos sitios en los que caminas eh, y que tiene como muchos restaurantes y que te llevan hasta la Barceloneta, hasta las playas y como todo ese ambiente festivo de Barcelona. Está pasando un bichito por la cámara. Todo ese ambiente como festivo de Barcelona me parece chévere, me gusta. El Mediterráneo me pareció genial, estuvimos en un par de pueblitos, Figueres y Cadaqués, y esos pueblitos en el Mediterráneo con sus casitas blanquitas, pues el mar ahí, como esa dinámica costera del Mediterráneo me pareció genial. Recomiendo mucho que conozcan el Mediterráneo de España, es muy bonito. Alemania, que también ya está tachada. En Alemania estuve en Berlín y en Potsdam. Potsdam fue un lugar que me gustó mucho porque es muy verde. Es una ciudad que está muy ligada al concepto de la sostenibilidad. La gente anda en bicicleta. Hay varias lagunas, entonces la gente sale con mucha frecuencia a las lagunas a hacer picnics. Sentí una relación muy fuerte de las personas con la naturaleza y eso me gustó mucho. Habían cisnes también en los lagos y me parecían geniales. Esa relación con la naturaleza me pareció súper chévere. Berlín me sorprendió en términos de que yo pensaba que era una ciudad como más monumental, como con edificios muy grandes y cosas así, y no. Siento que Berlín, es mi percepción, todavía se está como recuperando de los grandes impactos que hubo en la Segunda Guerra Mundial, es mi percepción, y siento que estaban, cuando nos subimos al Parlamento de Berlín, desde allá se veía que estaban construyendo por muchas partes. Eh, sí, no sé, yo sentí como eso de Berlín. Siento que Alemania es como un país muy abierto, como muy open mind, como que sí, lo sentí de esa manera. Bueno, vamos con otro país, India, que también ya tengo tachada. India es otro de los países que me llamaban muchísimo. Perú me llamaba mucho antes de que yo hubiese salido de Colombia. Y India me llamaba después, de hecho desde antes ya me interesaba mucho India, solo que India yo lo veía muy lejos, lo veía como muy difícil de llegar allá alguna vez, pero siempre me llamó la atención India por toda la tradición cultural que ellos tienen, porque son uno de los países que en términos de la independencia más se la lucharon por mantener su tradición cultural y una tradición cultural muy diversa y muy diferente a la nuestra en Latinoamérica. Entonces me llamaba muchísimo la atención India y efectivamente pues conocí todo el norte de la India, atravesándola de oriente a occidente, el norte, y es un país que tiene como efectivamente esa riqueza cultural. El Taj Mahal es súper bonito, de las maravillas del mundo, es muy estético, es muy bonito. El templo dorado en Amritsar es un templo cubierto en oro en un lago sagrado súper precioso. Los Himalayas me encantaron por toda la tradición tibetana. El Tíbet pues era antes un país, actualmente hace parte de China, pero los tibetanos tuvieron que salir exiliados cuando llegó la invasión china, de tal manera que los tibetanos, muchos tibetanos viven en el norte de la India, en los Himalayas. Allá los conocí, esa cultura tibetana me encantó, el conocimiento del budismo tibetano también me pareció genial. Eh, la India es el país más difícil para viajar en el que he estado. Es muy complicado desde mi percepción viajar por la India porque pues hay mucha gente, entonces los trenes suelen estar llenos, tienes que reservar con mucha anterioridad para poder tener los cupos en los trenes. Es un país que efectivamente es sucio. El concepto de la limpieza que podemos tener nosotros en casi todos los otros países del mundo, allá no está ese concepto exactamente. Entonces sí, efectivamente es un país que tiene muchos, que uno se enfrenta a eso muchas veces, el tema de la limpieza, que es complejo comer. Digamos que ahora con el coronavirus, pues un poco de, de, de esa sensación de que en todo lado puede haber un virus, es algo que también uno puede tener con mucha frecuencia ya, porque
Sí, el tema de la higiene no es su fuerte, pero compensan con toda la tradicionalidad que ellos tienen. Es un país al que si alguien quiere ir, tiene que saber por qué quiere ir allá, porque no es tan sencillo, en mi percepción, ¿no? Honduras, también ya lo tengo tachado. En Honduras está Copán, Copán Ruinas. Copán es un sitio arqueológico maya que se destaca de todos los otros sitios arqueológicos que puedan haber de los mayas porque este sitio conserva mucho del arte maya. Entonces hay muchas cosas talladas en las estelas, en las rocas. Hay una pirámide, que la pirámide de los jeroglíficos, que está llena de tallados que cuentan la historia de los gobernantes de Copán, que cuenta la historia de 18 Conejo, que es uno de los gobernantes más famosos de allá. Entonces es una ciudad maya muy bonita, muy estética. No tiene de pronto pirámides tan grandes como pueden haber en otros sitios como en Guatemala, pero sí que es un sitio muy estético. Además que tiene muchas guacamayas y pues es muy bonita. Las baleadas de Honduras me encantan, es una comida típica de allá, que es como una tortilla con huevos, con pollo, con frijol, y todo eso así metido entre esa tortilla, es muy rica, me gusta. Y el nombre de la cerveza me parece muy chévere porque se llama Salvavidas, y que una cerveza se llame Salvavidas me parece muy gracioso. Italia, también ya está tachado. Italia, hombre, Italia, así como España también, son países en los que he sentido que hay parte de nuestra historia, como latinoamericanos. En España, yo sentí mucho eso, que de pronto eso no lo mencioné hace rato de España, pero yo sentía con muchas palabras que escuchaba, con muchas comidas que vi, que era que mucho de nuestra historia como latinoamericanos está allá. Cuando pensamos en Latinoamérica, generalmente en nuestra historia vemos de una manera negativa todo el proceso de la colonización. No voy a entrar a discutir eso, pero de pronto no se reconoce el hecho de que efectivamente de allá venimos en muchos casos. Y sentí eso en España y en Italia también lo sentí un poco. Y es que finalmente Italia, el pueblo romano, son como una civilización matriz de mucho de lo que es Europa y de lo que es España también. Entonces, en Italia también sentía como eso, como un poco como ese ambiente un poco latino, por decirlo de alguna manera. Eh, Roma es una ciudad preciosa, su centro histórico es precioso, caminarlo por la noche es algo muy bonito porque son como luces tenues y todos estos sitios como el Coliseo Romano, el Foro Romano, todos esos sitios que uno ha visto en algún momento o en películas o en libros, están ahí y pasas de uno al otro cambiando de calle. Y generalmente uno de pronto tiene como el Coliseo en la mente, que pues es el más famoso, pero cuando caminas por esas calles y sales a otro sitio histórico que también has visto tal vez en un libro de primaria, de bachillerato, que no lo tenías tan en la mente, pero que pum, te lo encuentras ahí y dices, uy, yo esto lo he visto en alguna parte, ¿qué es? Y resulta que es un sitio súper importante, súper histórico, y empieza a aprender de eso y es súper chévere Roma. Venecia es un sitio también fabuloso, me encantan los sitios con agua, todo lo que sea mar, río, lagunas, me encanta, lluvia también me gusta. Entonces, pues una ciudad construida en el agua es fantástica, sí, es genial, me encanta. La plaza de San Marcos, que es la plaza principal de Venecia, de la cual no tenía conocimiento de su existencia, es una plaza también muy bonita, también con mucha historia. Está ahí pues el cuerpo de San Marcos en la iglesia, mucha música. Hombre, a mí me montan en un barquito y me encanta, entonces pues estar en Venecia era algo realmente fascinante. El Vaticano, bueno, ya está pintada, ya está pintada Italia, que cuenta también un poco como el Vaticano, pero pues definitivamente la Plaza de San Pedro y en general la Basílica de San Pedro es muy monumental. Las estatuas allá son muy grandes, como que ves esas estatuas y son grandísimas. Se siente esa monumentalidad de toda la historia que tiene el Vaticano. El vino del Vaticano también me gustó mucho y prende mucho ese vino. Bolivia, también ya está tachada. Bolivia
Bolivia, debo decir que no conozco el Salar de Uyuni, que es de lo más famoso que tiene Bolivia y que tengo que volver a Bolivia para conocerlo. Pero Bolivia sí conozco el lago Titicaca y conozco la Isla del Sol, que es pues una isla en el lago Titicaca del lado boliviano, que es realmente muy bonita. Allá están las playas de Bolivia y realmente sí, hay una zona que es como arenita, que está como la playa, pero pues es un ambiente frío, con las personas que utilizan sus trajes tradicionales, con gente hablando en Aymara, que es pues una lengua de Bolivia. Entonces es muy chévere ese ambiente. Hay ruinas también en esa isla, que es algo que siempre me parece muy interesante, como descubrir esa historia. Hay marranitos por ahí sueltos que tiene la gente y el color del lago Titicaca es un azul muy bonito y tú estás encaramado allá en la parte alta de la isla y se ve esa inmensidad que tiene el lago Titicaca porque realmente pareciera un mar de lo grandote que es. Y es definitivamente un sitio muy bonito. Recuerdo una sopa que me dieron en Bolivia, que es una sopa de piedras, que es una sopa que tiene una piedra muy grande para que se mantenga caliente y que me pareció también pues como muy diferente, digamos, a otras cosas. Voy a darle clic aquí para otro país, pero me está empezando a repetir países cerca de... Ah, no, mira este. Vietnam. También ya lo tengo tachado. Vietnam es otro de los países que más me gusta. De pronto esto lo he dicho con varios porque a mí me terminan gustando casi todos, pero hay unos con los que tengo una conexión más fuerte y Vietnam es uno de esos porque me sorprendió por muchísimas cosas. Vietnam es un país que le ha pasado de todo, los han invadido todos, los chinos, los franceses, los ingleses, los estadounidenses, y me parecía increíble que después de tremenda historia tan fuerte que han tenido allá, ellos sean tan amables y como tan sonrientes con las personas. Vietnam y Hanoi en particular, la capital, tiene la cerveza más barata del mundo. Entonces en los hoteles te regalan cerveza literalmente hablando. Es decir, estás por ahí y te dicen ¿quieres cerveza? Y uno, bueno, sí. Y te traen así la jarra de cerveza. Entonces en los hoteles lo emborrachan a uno en Hanoi y gratis. Pues obviamente estás pagando el hotel, ¿no? Pero es algo que se ve no solo en el que yo haya estado, sino que se ve que en todos los hoteles prácticamente decía cerveza gratis. Eh, es un país realmente muy bonito. La zona rural es preciosa porque están las fincas de la gente, pero son fincas acuáticas. Estoy hablando del norte de Vietnam, son fincas acuáticas donde están los cultivos de arroz, la gente con sus sombreritos, la gente con los búfalos de agua. A veces te encuentras así con manadas de búfalos de agua que son pues domesticados para el trabajo agrario, pero que son búfalos, es decir, son animales grandes y que están ahí como metidos una parte en el agua, la otra parte por fuera. Me parecían muy chéveres. Pues a mí en general me gusta ver todo tipo de fauna así en ambientes naturales, entonces esos me encantaba. Y en Vietnam también está Halong Bay, que es un sitio realmente fantástico, es una de las 7 maravillas naturales del mundo y es un lugar en el que hay varias montañas que salen del mar, son muchas, son como 1000. Bueno, no recuerdo cuántas, pero son muchas. Hay bioluminiscencia nocturna, entonces las algas alumbran en el mar en la noche cuando uno lo toca en algunas partes y es realmente muy bonito. Vamos entonces con otro lugar. Venezuela. Venezuela me pareció un país muy interesante desde el punto de vista económico. Realmente era muy extraño. eh, Era muy extraño todo lo que tenía que ver con el dinero, con cómo lo manejaban allá, con cómo funcionaba, con los precios de las cosas. Algunas cosas eran tremendamente económicas al cambio. Cuando pues se cambiaban a los dólares, cuando se cambiaban los dólares por los bolívares, te daban unos montones de bolívares, pero una cosa súper grande por algunos cuantos dólares. Y entonces todo era muy barato, la cerveza era muy barata, los hospedajes eran muy baratos, todo era realmente muy barato. Era muy difícil conseguir también muchas cosas. En algún momento que íbamos a hacer un jugo, no se encontraba azúcar, no se encontraba maracuyá porque queríamos hacer un jugo de maracuyá. No había sal, no sé, eran muchas cosas que no se conseguían, que eran cosas básicas, que se entiende pues todo lo que está sucediendo con los venezolanos que lamentablemente han tenido que salir de su país, pero pues el país es un país muy bonito. La zona que conocí fue la zona occidental,
Conocí algunos parques naturales, el Parque Natural Ciénagas de Juan Manuel, que es el sitio en el que más rayos caen en el mundo y es uno de los sitios en los cuales más ozono se genera para el planeta. Es un sitio tremendamente importante para la estructura planetaria porque genera el ozono, pues buena parte del ozono del planeta. El lago de Maracaibo tan bonito, unas islas que hay por allá por esa zona de los lagos. Es un país realmente muy, muy bonito, que compartimos muchas cosas también con Colombia de cultura, pues como compartida. Eh, Hombre, es un país muy, muy, muy bonito que espero que en algún momento resurja de todas las problemáticas que está teniendo derivadas de cuestiones políticas. Ecuador. Ecuador es un país que recuerdo que vendían muchas comidas a base de plátano, que no soy tan fan del plátano, pero había muchas comidas con plátano. Otavalo fue una ciudad que me gustó porque es como muy tradicional, venden muchísimas artesanías, con muchas cosas que hacen allí las personas de Otavalo. Eh, Quito pues es una ciudad también muy parecida finalmente a Bogotá, se me hace, creo que con Ecuador, o por lo menos con las partes que yo conocí de Ecuador, que no fueron tantas, conservamos como muchas similitudes con Colombia finalmente. Ahora vamos con otro país y me sale México. Ven Samu y hablamos de México. Aquí está Samuelito, que Samuel también fue a México, que fuimos a México, ¿cierto? Cuenta algo de México que te gustó. Que vendían muchos waffles, muchos... A los waffles. Es que un día desayunamos waffles y creo que lo recuerda mucho. ¿Qué más te acuerdas? Las canoas... Ah, Xochimilco. Ah, Xochimilco, sí. Las canoas de Xochimilco que son geniales. ¿Por qué te gustaron? Pues porque venden muchas cosas ahí mientras uno está en el agua. Sí, Xochimilco es súper chévere, era un pueblo antes, pero ya hace parte de la Ciudad de México. Entonces estás en las trajineras, que son esas barquitas con muchas flores y muy coloridas, y donde hay mariachis que te llegan en otros barcos, y te llegan y te venden comida, efectivamente, y venden unas micheladas que me parecen geniales. Y me encanta. México es un país tremendamente diverso, es tremendamente diverso. Es también otro de los países megadiversos del mundo y encuentras cosas muy diferentes en los diferentes territorios, en los diferentes estados de México. La zona de la Riviera Maya pues es genial, las playas son preciosas, las playas de Cancún me encantan, son geniales y tienen también muchísima historia, mucha cultura con sus diferentes pueblos como los aztecas, los olmecas, que pues es toda una civilización matriz. Y la comida también me parece rica. ¿A ti te gustaron los tacos? ¿No? A mí sí. ¿Alguna otra cosa para decir de México? Mm, no. No. Bueno, Argentina. Bueno, Argentina. De Buenos Aires, recuerdo que me gustaron mucho los tenedores, que eran unos restaurantes, no son los tenedores de comer, sino, o sea, son unos restaurantes que se llaman tenedores, que es como un tipo buffet y compras, no sé, unos gramos de comida y sirves de un montón de cosas. En esos restaurantes habían muchos platos, postres, mucha diversidad, entonces uno podía servir lo que quisiera y me encantaban esos tenedores. Fue también el primer país que conocí donde se toma vino con el almuerzo, entonces eso me parecía muy divertido y varias veces me emborraché solamente con vino de los almuerzos. El vino es tremendamente barato, en alguna ocasión queríamos tomar agua porque queríamos ahorrar un poco de dinero, pero resulta que el vino era más barato, entonces tomábamos vino. Eh, Recuerdo mucho San Miguel de Tucumán, en el norte, de donde es Mercedes Sosa, que estuvimos con una persona que estuvo cantando canciones de ella en una zona rural, fue muy bonito. Vi un discurso de la que entonces era presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y era muy interesante porque era en un estadio, era así, como en un campo de fútbol, y había
mucha hinchada del Boca Juniors y la gente cantaba arengas en referencia al fútbol, al equipo de fútbol, y yo le preguntaba a uno de ellos por qué tanto tema con el fútbol si lo que va a haber es un discurso de la presidenta. Y entonces me contaba que en Argentina, por lo menos para el año en el que yo fui, que estoy hablando del 2013, a los equipos de fútbol, a las barras bravas, bueno, no sé si se llaman barras no sé si se llaman bravas, en Colombia se llaman bravas, pero las barras les daba el gobierno una parte de dinero para que pudieran ir los partidos de su equipo. Entonces pues también están como muy agradecidos con el gobierno. Bueno, eh, entonces vamos con otro país. Ay, Argentina no lo he tachado. Bueno, ahorita despuesito lo tacho. Polonia. Polonia, estuvimos en Varsovia, llegamos un día en el que se conmemoraba la invasión de los alemanes a Varsovia, porque cuando Alemania invadió a Varsovia, en ese momento fue que se desató de alguna manera la Segunda Guerra Mundial. Y fue una invasión realmente muy fuerte, que no solo fue ese día, sino que eso terminó durando años. De tal manera que las cosas se pusieron tan difíciles para la gente de Varsovia que tuvieron que vivir muchos en las alcantarillas, meterse y hacer de las alcantarillas sitios habitables. Entonces hay monumentos en honor a eso, y ese día que se estaba conmemorando esa cuestión como tan complicada, las calles estaban llenas de velas, habían muchas velas, muchas banderas que representaban como la resistencia de los polacos a esa invasión. Personajes como por ejemplo el Papa Juan Pablo II, que desde allá de Polonia tuvo que estudiar buena parte de su vida entre las alcantarillas, literalmente hablando, porque los impactos allá fueron muy fuertes. Y Polonia y Varsovia en particular fue una de las ciudades que más quedaron destrozadas en la guerra, y es una ciudad que reconstruyeron a punta de fotografías de aquella época para ver cómo era, y la tienen reconstruida para que quedara bien bonita como era, y realmente es muy bonita, es muy colorido ese centro histórico que tuvieron que reconstruirlo totalmente. Entonces es muy bonito. Me gustaron los pierogis, que es como un tipo de comida ya que son como unas bolitas ahí, sí, como unas bolitas con cositas por dentro. Bueno, vamos con otro país. Entonces, Hungría. Hungría, estuvimos en Budapest, que Budapest me parece curioso que Budapest realmente son dos ciudades, Buda y Pest, sino que están unidas, entonces forman Budapest, la capital de Hungría. En Budapest hay muchas aguas termales, si no estoy mal, la capital del mundo con mayor cantidad de aguas termales, hay muchos baños termales. Estuvimos en uno de ellos y fue pues muy chévere. Es una ciudad tremendamente cultural, por ahí pasa el río Danubio y el río Danubio es precioso en Budapest. Está pues también la zona del castillo de Budapest, donde pues vivían los reyes y todo eso. Es una ciudad realmente muy muy bonita de Europa. En Hungría pues solamente estuve en Budapest, que por cierto Hungría se llama Magyarország, una cosa así, que no entiendo por qué le decimos en español Hungría, porque es un nombre totalmente diferente. Vamos entonces con otro país. Ya se me están repitiendo las palabras. Creo que terminamos. A ver cuál me falta. Lituania. Me faltaría Lituania, que queda por acá arriba, al lado de Letonia, también otro país que hizo parte de la Unión Soviética. Vilna es la capital. En Vilna me pareció curioso que en algún momento un grupo de artistas que empezaron a pintar una zona de Vilna, a hacer sus presentaciones culturales, etc. Y eso se volvió tan grande que empezaron a llegar más artistas y más artistas, se volvió todo un sector en Vilna, de tal manera que se declararon independientes, o procuraron hacerlo, y independientemente de que en algún momento se haya logrado o no de una manera política y legal, lo viven o lo vivieron así durante mucho tiempo. Hasta se creó un pasaporte para esa pequeña parte de Vilna como un territorio independiente. Tienen una constitución aparte. Recuerdo, la estuve leyendo, no es tan larga, y recuerdo que dentro de las leyes que habían allá había una que era que todo el mundo tenía derecho a tener un gato, por ejemplo.
eso era una ley. Y bueno, Vilna, Lituania es un país que tiene una historia muy ligada al naturalismo, de tal manera que puedes ver en diferentes partes como troncos tallados que reflejan un poco como toda esta mitología que tiene que ver con duendes y con seres mitológicos de los bosques, las hadas, ese tipo de cosas, aunque no fue algo que haya explorado tanto porque en Lituania pues finalmente no es que haya estado tanto tiempo. Y creo que esos son todos. Mm, sí, creo que sí, creo que no se me escapan más. Entonces, esos serían todos los países que he recorrido y que están aquí en el pasaporte y de los cuales pues quería contar por lo menos alguna cosita en referencia a que se me acaba el pasaporte, se acaba también el año. Y pues si llegaron hasta acá escuchando este video tan largo, porque creo que se fue mucho tiempo, pues muchas gracias. Y no sé, cualquier comentario que dejen o pregunta, pues con mucho gusto. Y seguiré haciendo pues videos acá en el canal una vez retorne los viajes. Sí, una vez retorne los viajes. Bueno, muchas gracias, nos vemos en algún otro video.